Ok, primeramente tenemos que hacer la línea del tiempo. Fíjense, está elaborado un 4 de marzo del 2021. Bueno, no me interesa el coso. Acaba de ser... Mira, fue en marzo. Ya. 4 de marzo del 2021. ¿Qué se hace? Apertura del DPF. Las condiciones y demás no nos interesan. Dice que pago de capital más los intereses al vencimiento. Entonces, por ende, lo único que vamos a hacer es devengamiento de intereses. Nada más. Solo devengar, 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 devengar. Entonces, enero, febrero, marzo. Marzo, si no me equivoco, tiene 31 días. Devengamiento de intereses. ¿De cuántos días? Acá vamos a decir que es 27 días de intereses. Listo, el primer cálculo. Hasta ahí van 27 días. Tenemos que llegar a los 60. No fue en marzo, abril, sigue abril. Abril tiene 30 días. Devengamiento de intereses por 30 días. Listo. Seguimos. Hasta ahí van 57 días. El tipo de cambio hay que ver cuándo cambia. 30 de junio no nos afecta para nada. Entonces, acá van 57 días. En fue marzo, abril, mayo. Entonces, el siguiente sería el 3 de mayo. Renovación del DPF. ¿Cuántos días de intereses más tenemos que sumarle? Ahí son 3 días más. Listo. ¿Hasta ahí se entendió lo que hice en mi línea del tiempo? Pues le dije, si leen el ejercicio está fácil. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Ok, dice, por motivos de viaje el señor Yucra no ha podido realizar el cobro correspondiente de su DPF en la fecha de su vencimiento, o sea, en acá. Por lo tanto, solicita mediante una carta enviada por fax que el mismo sea renovado un plazo de 60 días, pero con condiciones distintas. La renovación se la realiza mediante una carta de titular del DPF por 60 días, por 90 días. Yo creo que acá hay un error de taipeo. ¿Qué quiere decir dijo con que es esto? 90. Acá es 90, entonces, ok, entonces acá está mal escrito. Acá es 90 igual. Ahí está, no es 60, borremos eso. Ahí está, por 90 días, listo. Muchas gracias. En la cual los pagos y los intereses serán abonados en su caja de ahorro. Quiere decir que cada 30 días hay que pagarle. Aparte de devengar, hay que pagarle. En el primer dato solo hemos hecho devengamiento, ahora tenemos que devengar y pagar. Se hace una renovación, etcétera, 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 que no nos interesa. Mayo tiene 31 días, devengamiento de intereses, ¿por cuántos días? Ahí decimos que son por 28 días. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 2 de junio, pago de la primera cuota de intereses. Vamos a pagar los 28 días que tenemos más los 2 días más que han pasado, que serían los 30 días en total. Ahí está. Yo me coloco así para poder guiarme más rápido. Si quieren acá se anotan, hay que hacerle retención. Acá en la renovación hay que hacerle retención. Si quieren se anotan para no olvidarse, porque no presentó sus papeles. Luego dice que el 30 de junio el tipo de cambio cambió. Cuando el tipo de cambio y un devengamiento se cruzan en un mismo día, primero se hace siempre la actualización y luego el devengamiento. Si hacen el devengamiento, luego la actualización, otra vez tienen que hacer una actualización por el devengamiento. Entonces, se hace un chorizo y un chipazón. Entonces, siempre hagan la actualización y luego el devengamiento. No cambien eso. Entonces, llegamos al 30 de junio. Actualización del tipo de cambio, vamos a decir. Listo. Y también vamos a hacer devengamiento de intereses, obviamente, pero eso después. Primero la actualización, luego devengamiento. Entonces, ¿por cuántos días de intereses? Por 28 días. Listo. ¿Se entendió hasta ahí? 30 de sí, junio, actualización. Faltan 2 días. Junio sigue julio. Julio, pago de intereses, pago de la primer cuota. No quiso copiar. Control C. Ah, pago de la segunda cuota de intereses.
¿Cuántos días más de intereses hay que aumentarle? 2 días. Listo, no fue más. Así de sencillo. Ya hasta ahí vamos. Desde la renovación. Acá está. Han pasado 28, 30, van 30, más otros 30, 60, nos faltan otros 30 días. Julio tiene 31 días, 31 de julio, de vengamiento de intereses, del 31 al 2 son 29 días. Sigue agosto, 1 de agosto, pago. Cancelación final. ¿Cuántos días de intereses? Un día más. Si se fijan, acá de manera sencilla y directa, acá podemos decir desde la renovación, acá, de acá en adelante han pasado 90 días. Fíjense bien, yo lo puedo sumar acá, por eso no hago un cálculo auxiliar siempre. ¡Chun! Ahí, 90 días, correcto. Listo, ya está ¿cómo se llama? Mi línea de tiempo. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Nadie? Sí se entendió. Listo, vamos al libro diario. Ok, para el libro diario, ¿qué nos pide? Primeramente, monto de 356.500 bolivianos, 5.25% anual, plazo 60 días, pago de intereses, la cotización, ta. La constitución del mismo se realiza con débito de su caja cuenta corriente. ¿Cuál sería la cuenta que entra entonces? Para el banco. ¿Cuál sería, chicos? Débito de su caja. Depósitos en cuenta corriente. Depósitos en cuenta corriente, moneda extranjera. ¿Contra qué cuenta? Depósito a plazo fijo de 31 a 60 días. Moneda Correcto, extranjera. correcto, perfecto. Listo, no fue más. Está el primer asiento. Hacemos cálculo. Datos. El DPF, la tasa, el tiempo. El DPF dice que es 356.500 bolivianos. En dólares, obviamente. La tasa dice que está al 5.25% anual. Y el plazo dice que es, creo, 60 días. Los tipos de cambio, yo me anoto siempre al inicio tipo de cambio inicial, tipo de cambio final. Listo. Tipo de cambio inicial nos dice que es 6.98. Y el tipo de cambio final nos dice que es 6.95. ¿Qué pasó con el dólar? ¿Subió o bajó ahí? Bajo. Bajó. Si se dan de cuenta, todos los ejercicios que él nos enseñó eran con aumento. ¿Qué tal si en el examen da uno que disminuya? Ahí es donde todos se chispan. ¿Por qué? Porque no saben el movimiento. Listo. ¿Ahí se entendió el primer asiento? Lo único que hice fue transformar el DPF en bolivianos por el tipo de cambio actual, que es 6.98. ¿Se entendió? Olis. ¿Se entendió? Sí. Listo. Por si acaso voy a hacerme libros mayores. Por si acaso, solamente para verificar mis datos. No es que sean obligatorios. Listo. 2, 3. Listo. ¿El DPF de cuánto es? Listo. Por si acaso. Listo, pasemos al siguiente, 4 de marzo, luego sigue 31 de marzo. Tenemos que hacer el devengamiento. ¿Qué cuenta va al debe? Intereses, obligaciones con el público por DPF. Correcto. Contra cargos devengados por pagar con el público a plazo moneda extranjera. Ahí está. Listo. Una cuenta de egreso y otra de pasivo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el cálculo de los intereses. Dijo que no abreviemos o sirve ¿Abrevia alguna en el palabra? DPF. Es que yo lo anotaba con DPF nomás. Yo lo Los anoto intereses. completo, para no pelarle. Pero igual se puede abreviar, dijo, a lo que recuerdo. Ya. Pero depende de cada uno, es lo que les dé el tiempo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cálculo de intereses. Facilín. Capital por la tasa, por el tiempo que pasó, por eso lo calculé el tiempo a ese momento. Dividido entre 360 y esto es en dólares. ¿Se entendió ahí? Capital por tasa por tiempo, o sea, los días que pasaron, que son 27, dividido entre 360 y está mi interés en dólares. ¿Se entendió? Yes. Sí. Lo único que hacen es multiplicar por el tipo de cambio actual. Este por 6.98. Listo. Seguimos, perdón. 30 de abril, se repite el mismo asiento, es un devengamiento, intereses, obligaciones con el público por depósito a plazo fijo, moneda extranjera, contra cargos devengados por pagar obligaciones con el público a plazo fijo, a plazo, moneda extranjera. Nuevamente, cálculo de intereses, ¿qué decimos? Capital por tasa por tiempo, por el tiempo que pasó. Capital por la tasa por el tiempo, vamos al segundo, 30, dividido entre 360. Listo, en dólares, obviamente. Multiplicamos por el tipo de cambio y ya está. ¿Se entendió ahí? Sí. Seguimos a 104. 30 de abril toca la renovación. Ahí es donde todos nos perdemos, en la renovación. Fíjense bien qué es lo que nos dice, qué nos pide y qué es lo que hay que hacer. Hay que hacer varias cosas al mismo tiempo, en la cual por eso es que tenemos que tomar en cuenta los datos que tenemos. Ok, ahorita continuamos. Ya. Listo, continuamos entonces. Volvamos a la renovación. ¿Qué nos dice? La renovación nos dice lo siguiente. Se realiza mediante una carta instruida, o sea, él lo está haciendo, o un DPF a 90 días, a una tasa de 5.75 anual con el pago de intereses cada 30 días abonados. La renovación se liquida 20% del depósito. Ok, vamos datos. Renovación. Primer lugar, tienen que leer que dice, acá lo voy a marcar con color, en la renovación se liquida 20% del depósito. ¿Qué quiere decir liquidar? ¿Vamos a pagarle o no vamos a pagarle? Se liquida. ¿Qué quiere decir? ¿Se le paga o no se le Vamos a paga? pagar. Se Se le paga. paga. Se le paga. Muchas gracias. Liquidamos 20% del DPF. ¿El DPF cuánto es? El DPF es $356.500. Le saco el 20% y eso es lo que le vamos a pagar. ¿Todos estamos claros hasta ahí? Sí. Listo. Primer dato. Segundo dato. Los intereses generados en los primeros 60 días al nuevo depósito, perdón, se renueva el saldo capitalizando los intereses. O sea, el saldo, ¿cuánto sería el saldo del DPF? El 80%. Correcto, el 80%. Entonces le sacamos a este el 80% y ya tenemos el otro monto, dólares. Vamos a colocar el otro colorcito. Listo. Voy a hacer mi libro mayor de cargos devengados. Del primero tengo 9.000, del segundo tengo 10.000. Eso es lo que le debemos, 20.684 bolivianos. ¿Ok? Me estoy haciendo un libro mayor para guiarme. Tenemos que calcular los intereses hasta la renovación. En la renovación hay 3 días más de interés. Entonces calculemos los intereses por 3 días más. Porque esos 3 días nos faltan calcular. Entonces sería capital por tasa por los 3 días. Todo eso dividido entre 360. Listo, ahí están los intereses. En dólares, obviamente. Si quieren se hacen un mayor de cargos, si quieren se hacen un mayor de intereses, da lo mismo. Depende de ustedes, los montos van a salir iguales. 1, 2, 3. Ahí está. Uy, perdón, este es en boliviano. Dólares. Depende de ustedes. Yo voy a trabajar con cargos, así que se lo dejo a su criterio. Listo. Tengo los intereses por los 3 días más. Tengo los depósitos, los saldos, la renovación. Ya tengo todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cerrar las cuentas nada más primeramente. Entonces, el DPF lo tengo que cerrar. Si está en el haber, ¿a dónde lo tengo que colocar? Debe.
Debe, listo. Bingo. Ya está el primero. Los cargos de vengado son pasivos. Si están al haber, ¿dónde los tengo que colocar? Debe. Listo. ¿Cuánto? Sumamos los dos, ya lo tengo acá sumado, es 20.600 tan. Listo. Tengo que colocar los intereses por esos 3 días más. Ahí están. Esto por esto. Listo. ¿Hasta ahí todo claro? Está el DPF, los cargos por los 2 meses anteriores y por los 3 días restantes en intereses. ¿Se entendió? Acá están de los 57 días y acá de los 3 días. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ok, parece que una nomás entiende. ¿Los demás entienden o no entienden? Sí. Sí, entiende. Sí, ok, muchas gracias. Antes de hacer, no presenta sus documentos en la cual acrediten que esté registrado. Entonces, ¿hay que hacerle retención o no? Sí. Sí, hay que hacer. Sí, la retención que nosotros hacemos, para nosotros, ¿qué va a ser? ¿Un pasivo o un activo? Es como decir, así un ejemplo sencillo. Ustedes, imagínense que le deben a una persona 100 pesos, pero no quieren ir a pagarle. Les da vergüenza ir a verlo, no sé, imagínenselo así. Y esos 100 pesos se lo entregan a su amigo. Su amigo al recibir esos 100 pesos, ¿qué está haciendo? ¿Está recibiendo un activo o un pasivo? El dinero no es de él. ¿Qué estaría recibiendo él? ¿Un activo o un pasivo? Un pasivo. Muchísimas gracias. Un pasivo. Entonces, ¿los pasivos dónde van? Al haber. RCI va retenido, por eso se llama retenido, porque lo retenés. A clientes. Listo. Si alguno tiene su cuenta en el banco, verá que cada mes le retienen de sus intereses que le generan el 13%. Entonces es por eso. Y ahora, ¿sobre qué monto se hace la retención? ¿Se hace sobre el DPF o sobre los ingresos que obtuvo el cliente? Por criterio Ingreso. propio. Sobre los ingresos, correcto. Entonces, ¿los ingresos cuánto es? Acá sumado estos dos. Acá podemos colocar la retención. Va a ser de los ingresos obtenidos por el cliente. O sea, este más este. 21.773. Le sacan el 13% y ahí está. Eso está en bolivianos. Entonces, ahí está. ¿Se entendió esa parte? Sí. Solamente sobre los ingresos. Listo, correcto. Entonces sacamos operaciones por liquidar moneda extranjera. Cuenta transitoria, sumo el DPF más los ingresos, menos la retención, y eso es lo que se le tiene que pasar a operaciones por liquidar. ¿Hasta ahí se entendió? En el RCIVA dijo que lo pongamos moneda nacional. Muchísimas gracias. He retenido moneda nacional. Ahora sí. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se Sí. entendió o no se entendió? Ok. Tenemos que dar de baja esta cuenta. Si está al haber, ¿dónde la coloco? Debe. Debe, operaciones por liquidar, tanto. Listo, primer dato. El nuevo DPF, fíjense bien, el nuevo DPF, lo que dice el enunciado, se está aperturando con el saldo, o sea, el 80%, más los intereses capitalizados que se generó en los 60 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Los intereses menos la retención es lo que va a capitalizar, porque no puede capitalizar algo que le han retenido. Entonces, ¿cuánto va a capitalizar? Este es el monto a capitalizar. Los intereses que generó menos su retención, este es el RCIVA. Entonces, lo que le sobra es lo que va a capitalizar. Ahí está. ¿Se entiende eso? Si él estuviera inscrito, no se le hubiera hecho ningún descuento, entonces todo lo capitalizaría. Pero en este caso, como no está inscrito, hay que retenerle, entonces solamente por lo que le sobra va a capitalizar. ¿Se entiende? ¿Puedes volverla a explicar, por favor? Ok, tenemos Sí. Este es, ya vamos a colocarla acá. Esto son los intereses
generados. Listo, para que no nos olvidemos. Intereses generados son todo lo que generó en los 60 días, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos claros? Esto de acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros o no? Sí, sí. Ok. Sí. Como no presentó papeles, no presentó sus documentos, ¿hay que hacerle retención o no? Sí. Entonces le hacemos retención. Quiere decir que lo que él ganó era 21,000, pero como no presentó papeles, no está inscrito, hay que retenerle 2,830. Entonces, ¿cuánto ganó en realidad? La diferencia. 21,000 menos el RCIVA, solo ganó 18,942. ¿Se entendió ahora o no se entendió? Sí, 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 ahora sí. Ahora, dice capitalizar los intereses generados o los intereses ganados. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde dice? Renueva el saldo capitalizando los intereses generados en los primeros 60 días. Entonces, por lógica, ¿creen que el cliente va a capitalizar intereses que no ganó, o sea, le han retenido, o va a capitalizar solo lo que ganó? Solo lo que ganó. Solo lo que ganó, ¿por qué? Porque si quisiera capitalizar esta cantidad, tuviera que aumentar este dinero. Entonces tuviera que aumentar más dinero para poder aumentar su DPF. Entonces, lo que él directamente hace, lo que gané, capitalícenlo. Él no pone ni un peso más, directamente lo que ganó ese DPF se lo vuelve a colocar. Entonces, este es el monto a capitalizar. Ahora, acuérdense, el saldo se abre un nuevo DPF, o sea, este saldo. Este saldo más estos intereses es el nuevo DPF. ¿Cómo se llamaría? Depósitos a plazo fijo. De 61 a 90 días, si no me equivoco, ¿correcto? Porque es a 90 días, me dijeron. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí o no? No, estoy mal acá, esto va acá. ¿No sería depósitos en cuenta corriente? Sí, ajá, depósito a plazo fijo, como más depósito a plazo fijo de 61 a 90 días. Se va a la ver, se me estaba pasando. Sorry. Listo. Pero de todas formas, igual terminemos con el depósito. El depósito, ¿por cuánto se va a abrir? Por el 80%, obviamente lo transformamos a bolivianos, más los intereses. Ahí está. Ese es el nuevo DPF. ¿Se entendió ahí o no? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué fue lo que volviste a sumar? Es que no lo vi bien. De nuevo. De nuevo. Ahí está. El 80% del saldo dice que vamos a aperturar un nuevo DPF, ¿correcto? Ya. ¿Sí o no? El 80% lo transformamos en bolivianos, ahí está, 200 por tanto. Más los intereses generados que va a capitalizar, o sea, obviamente los que calculamos acá. Entonces, eso va a ser el nuevo DPF. ¿Se entendió o no se entendió? Ya. Al saldo nomás se le aumenta la capitalización, ¿no ves? Y eso se le Eso, pone depósito a plazo fijo. eso es Ya. lo que dice el enunciado. Si no dijera nada de los intereses, solamente colocamos este importe. Pero acá dice capitalizar. Ok, continuemos. Dice, el 20% se liquida el 20%. No dice cómo paga. Estos 20% no dice cómo lo paga. En la renovación se liquida 20% del depósito. No dice cómo le estamos pagando ese 20%. Entonces vamos a suponer que es depósito en caja de ahorro. Moneda extranjera. ¿Cuánto? El 20%, pues. Eso es lo que le vamos a pagar. Listo. Depósito en caja de ahorro, depósito. Listo, hasta ahí todo claro. Hasta ahí todo claro, ¿no ves? ¿O no? Sí, todo claro. Ya. Ahora, ¿qué hacemos para que nos cuadre la pregunta del millón?
¿qué hacemos para que nos llegue a cuadrar el saldo? Vamos a sumar. 1, 2. ¿Cuánto nos falta? 995,000 y pico. Acá está bien sumado. A ver. Chan. 357,000. Está correcto. Este por este, ¿cuánto me da? 2 millones, está correcto. Más los intereses sacamos, acá sumamos los 3, restamos este, está correcto. Operaciones liquidar, doy de baja, aperturo un nuevo DPF, pago lo correspondiente. Y acá, ¿qué me faltaría? Me está faltando un dato. El señor Yucre no ha presentado el tipo de cambio, sufre variación, se renueva el nuevo saldo capitalizando, me está faltando un dato. Depósito a plazo fijo en el nuevo DPF. ¿Cuánto me está Lo faltando? deposito, ¿Este? lo deposito en caja de ahorro, no en el debe. Sí, Digo, en porque- el haber. Ah, tenés razón. Este de acá, como le estamos pagando, y aún así no nos quiere cuadrar. A ver, 2 millones, 1. Acá hay un dato erróneo. Un minuto. Ok. En operaciones por liquidar, damos de baja las operaciones por liquidar. Se cancela el 20%, acá está del DPF. 20%, eso. Multiplicado por el tipo de cambio es lo que tenemos que cancelarle. Por eso se liquida. Y el nuevo DPF se apertura por el saldo, más la capitalización. 2.009.000 la sumatoria. A este le sacan el valor en bolivianos, lo suman con los intereses y ahí está el monto. Y acá tenemos los 2.009.638,72. Cosa de que estos dos, si están correctos, debería cuadrarnos. Ahí está, 1 y 2. Y ahí estaría la renovación. Listo, de ahí en adelante se sigue haciendo el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. ¿Hasta ahí se entendió? Esto se liquida todo para tenerlo contablemente, lo volvemos a dar de baja, le pagamos el 20%, el 80% y los intereses lo capitalizamos. ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió. A 105, ¿qué nos dice el siguiente? 31 de, ¿dónde estamos? Devengamiento de intereses, normal, lo mismo de siempre, intereses contra cargos, copiar, pegar, cálculo de intereses, calculemos intereses. Pero antes de eso, los nuevos datos. El DPF ha cambiado, la tasa ha cambiado, el tipo de el valor ha cambiado. Entonces, ¿qué hacemos? Esto está en boliviano, lo dividimos por el tipo de cambio a esa fecha, 6.98, y eso es en dólares. 287.913,86. La tasa dice que es ahora 5.75% anual. Y el plazo ahora son 90 días. Cálculo de interés. Cambió las condiciones del crédito, cálculo de interés, capital, por la tasa, por el tiempo, al 31 de mayo, 28 días, dividido entre 360. Listo, ahí están mis intereses en dólares. Multiplico por el tipo de cambio esa fecha, 6.98, 6.98 y ya estuvo. A 106. 2 de junio, hay que hacer el pago. Damos de baja los cargos, calculamos los intereses hasta esa fecha. Primer pago, intereses. Los intereses hasta el primer pago son capital por la tasa por el tiempo. 2 días dividido entre 360. Y ahí está en dólares. Multiplicamos eso por el tipo de cambio.
6.98. Y dice que todos sus pagos serán abonados en caja de ahorro. Quiere decir, depósitos en caja de ahorro, moneda extranjera. Pero antes de eso tenemos que hacerle la retención. Cada que se le va a pagar, hay que hacerle retención. Entonces la retención, suman todos sus intereses que ganó hasta esa fecha, lo sacan el 13% y eso es la retención. Entonces lo que le vamos a pagar es los intereses menos la retención. Y ahí estaría. ¿Se entendió ese asiento? Sí. Asiento 7, volvemos a hacer el mismo procedimiento. 2 de junio, 30 de junio, hay que actualizar al tipo de cambio. Actualización al tipo de cambio. Entonces, no tenemos cargo porque acabamos de pagarlo. Lo único que tenemos es el DPF en dólares, 287,000 y pico. Por el tipo de cambio 6.98 y por el tipo de cambio 6.95. Esto es en bolivianos. ¿Cuánto varió? Sale negativo. Diferencia. Ajustar. Solo multipliqué por los tipos de cambio el DPF. Entonces me sale negativo la diferencia ajustada. Entonces, si me sale negativo, quiere decir que el DPF perdió valor. Si el DPF pierde valor, ¿dónde tengo que colocarlo? ¿Al debe o al haber? Debe. El debe, correcto. Depósito a plazo fijo. Al debe, 8,000. Contra la cuenta, Diferencia de cambio. correcto. Con diferencia de cambio, obligaciones con el público, moneda nacional. Y ahí estaría. ¿Se entendió entonces esa actualización? Lo único que hice fue disminuir el valor del DPF. ¿Sí se entendió? ¿Se entendió? Ahora, si Sí. aumenta el DPF, lo único que se hace el asiento es a la inversa, nada más. Ahora volvemos a calcular los intereses nuevamente. Cálculo de los intereses. Usamos el mismo DPF capital por la tasa, por el tiempo al 30 de junio. 28 días dividido entre 360 y está en dólares. Y ahora esto ya lo multiplicamos por el nuevo tipo de cambio, 6.95, ya no 6.98. Y ahí está. 30 de junio sigue a 108, perdón, fecha 8. 2 de julio, se repite este asiento. Cargo de vengado, intereses, RCIVA, depósito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cobrarle los cargos, calcular los intereses pagos de la segunda cuota, segundo pago. El segundo pago hacemos el cálculo de sus intereses. Capital por la tasa por el tiempo. Al segundo pago, 2 días. Todo eso dividido entre 360. Son 91 punto pico dólares. Lo multiplicamos por el tipo de cambio 6.95. Hacemos la retención, sumamos todos sus intereses ganados, le sacamos el 13%, luego los intereses menos el RCI. Y ahí está el pago. A 109 se repite el mismo procedimiento, 2 de julio, 31 de julio. Calculamos los devengamientos, copiar, pegar. Cálculo de intereses, capital por la tasa por el tiempo. Dividido entre 360, mismo procedimiento. No cambia mucho. Multiplicamos por el nuevo tipo de cambio. Listo, a 110. 31 de julio, 1 de agosto, cancelación final. Entonces hay que hacer copiar, pegar, cargo de vengado, RCIVA, depósitos y damos de baja el DPF. No, acá está mal esto. Chon. Acá aparece el DPF.
Entonces el DPF, ¿por cuánto damos de baja? Por lo que vale. Los cargos de vengado, ¿por cuánto damos de baja? Por lo que vale. Cancelación final. Intereses. Capital por la tasa por el tiempo dividido entre 360. 45.5 dólares por el tipo de cambio 6.95. Saco las retenciones. Y lo que pago. Y ahí termina el ejercicio. Son más iguales. Se corta, volvemos a entrar al mismo link para aclarar dudas. Listo.